Un cambio en la magnitud de lo del Tribunal Supremo obviamente no puede obedecer solo a un objetivo. También está el hecho de que debemos recordar que buena parte del Tribunal Supremo estaba constituido antes de que Maduro llegara al poder, ¿no? Con lo cual había una representación de facciones del chavismo diferentes al madurismo. Entonces se aprovechó la oportunidad de este cambio a raíz de lo de la Corte Penal para también hacer ajustes dentro de las facciones del oficialismo presentes en el Tribunal Supremo. Y de hecho estamos convencidos que el retraso que hubo luego de que se entregaron las listas a la Asamblea Nacional precisamente se debieron a las tensiones internas que se pusieron de manifiesto con las declaraciones, entre otros, del diputado Carreño y de Elías Agua, manifestando su disconformidad, y de Diosdado Cabello manifestando su disconformidad con lo que estaba pasando. Entonces, como ve, ahí hubo un conjunto de razones por las cuales se tomaron estos cambios en el Tribunal Supremo, no solo es lo de la CPI. El Comité de Postulaciones desde siempre, no solo en esta ley, en todas las leyes del Tribunal Supremo, hasta ahora ha sido secuestrado de la sociedad civil. Si buscamos el artículo 270 de la Constitución, verá que ahí se dice que el Comité de Postulaciones primero no es un órgano auxiliar de la Asamblea Nacional, sino del Poder Judicial. Lo digo porque se le ha querido hacer ver como que fuera del poder de la Asamblea Nacional para justificar la presencia de diputados. Pero la Constitución dice que es un órgano asesor del Poder Judicial. Y además, dice la misma norma, el 270, que debe estar conformado por miembros de la sociedad. Eso quiere decir que no es que debería haber 1, 2 o 5 diputados, es que no debería haber ningún funcionario público, sino exclusivamente miembros de la sociedad civil. Y siempre ha sido intervenida por diputados. En la anterior conformación eran 11 miembros, de los cuales 5 eran diputados. Ahora son 21 miembros, de los cuales 11 son diputados. O sea, que si antes había un control, ahora el control ya era ya numérico, es decir, ya arrancando, se hacía lo que dijeran los diputados. Y además todos los diputados eran del PSUV, con lo cual pues ya no había mayor cosa que decir ahí. Entonces, aunque se aumentó el número de miembros, la distribución de equilibrio quedó desequilibrada desde el inicio al tener una mayoría de diputados, cuando debería ser integrada exclusivamente por miembros de la sociedad civil. Y además de los 10 miembros de la sociedad civil que se escogieron, la mayoría también de manera abrumadora, salvo un caso, creo que es el único, Jesús González, todos los demás eran personas evidentemente vinculadas al oficialismo. Entonces no estuvo ni presente la sociedad civil, sino a través de una sola persona, y además estuvo secuestrado el órgano de postulación. Y eso se notó en el proceso, porque aparentemente parece que les es imposible al oficialismo cumplir con los temas procesales. Pareciera que les molestan los temas procesales. Las dos caras nuevas que más resaltan son los dos militares, dos generales, nada más y nada menos que vienen de la justicia militar, uno de los cuales fue presidente de la Corte Marcial justamente durante el año 2017, cosa que nos preocupa mucho porque precisamente en el año 2017 fue cuando los tribunales militares ejercieron el papel represivo contra los manifestantes de ese año y los que dieron origen a la investigación de la CPI. Entonces hay que ver, digamos, la trascendencia que tiene que se coloque como magistrado a alguien que fue presidente de la Corte Marcial justamente en la época en que los tribunales militares fueron más cuestionados y que justamente levantaron la mira de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, y el otro, bueno, fiscal general militar. En general, de manera institucional, lo que podemos decir de estas dos personas es que provienen justamente del área del Poder Judicial más controlada por el Ejecutivo y por un ala que históricamente, no es un tema solo del chavismo, sino que históricamente la justicia militar nunca se ha perfilado por su independencia y su imparcialidad, sino por todo lo contrario. Entonces, ya por ahí es una señal muy preocupante que se aumente esta cuota militar, que además tiene un perfil muy elevado, porque cuando ayer se escogió a la directiva del Tribunal Supremo, este señor quedó de segundo vicepresidente. Es decir, que podría en el futuro incluso hasta llegar a ser presidente del Tribunal Supremo. Me refiero al general Timaure. Quedó como segundo vicepresidente y segundo vicepresidente del Tribunal Supremo. Luego tenemos a la doctora Tania de Amelio, que como ya sabemos fue rectora del CNE, con lo cual aquí se confirma la tesis de el reciclaje de funcionarios. Es decir,
lo que ya ocurría en ministerios, que ponías un ministro aquí y después lo ponías acá y los cambiabas y los intercambiabas, ahora se está haciendo lo mismo, pero con poderes públicos. Es decir, antes era del Tribunal Supremo al CNE, ahora es del CNE al Tribunal Supremo. Esto además pone de manifiesto que hay como cierta desconfianza en el propio chavismo, ¿no? Porque si hubiesen querido poner caras nuevas, aunque fuera del mismo oficialismo, la lógica hubiera sido, bueno, escojamos a las nuevas liderazgos, si es que los hay, en el chavismo para decir por lo menos que hay nuevas caras, aunque sean las mismas chavistas. Pero no, sino se nota que hay tal desconfianza que se prefiere tener a los viejos conocidos. Y en este caso entonces se escogió a funcionarios que habían cumplido elevados papeles de máxima confianza, como es el caso de estos dos generales, Tania Amelio. Después tenemos el caso de la señora que fue alcaldesa de Caracas en sustitución de Erika Farías, ¿no? Que yo le voy a mostrar un video de ella, muy revelador, donde ella en las elecciones internas habla del comandante supremo y habla de nuestro presidente Nicolás Maduro. Entonces, volvemos a lo mismo que dijimos con Gladys Requena. Una persona que habla así, ahora de un día para otro se convierte en una persona independiente e imparcial. Luego tenemos ya llevamos 4. La quinta sería la que fue hasta el día anterior también la encargada de la Defensa Pública General, ¿no? Que es un cargo de confianza nombrado por el propio Tribunal Supremo. Ella sustituyó a Susana Barreiro, que a su vez fue la jueza que condenó a Leopoldo López. Entonces estamos hablando de que es una gente de la extrema confianza del gobierno. Y después tenemos un señor de apellido Castillo, que cuando buscamos conseguimos una caseta del 2020, que fue nombrado director de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas. Una vez más, un alto funcionario en labores de... y después está Inocencio Figueroa, que es importante aclarar que mucha gente lo pone como opositor porque efectivamente fue postulado por COPEI en su momento, pero aunque él es un magistrado reelecto, pero lo comento porque me acordé que hay quienes lo cuentan como opositor, pero él efectivamente fue postulado por COPEI, pero a partir de ahí nunca ha hecho nada, o sea, se volteó. Entonces, como ven, en todos estos casos que hemos visto, han sido personas que han tenido cargos en otros poderes públicos, pero han sido cargos de extrema confianza, con lo cual no son ni caras nuevas, son gente que ha demostrado su lealtad al proceso y gente que están ahí precisamente por tener la alta confianza de los funcionarios que terminaron eligiéndolos. Entonces, el tema es, ¿qué podemos esperar de un Tribunal Supremo que es todavía mucho más desequilibrado que el anterior? Porque en el anterior eran 32 y había al menos 3 magistrados que no eran de oposición. Ahora son 2. O sea, la proporción es todavía menor. Entonces, y uno, como digo, está en duda porque es este caso del hermano de Bernabé. Lo que podemos esperar es que se mantengan las limitaciones de derechos y se mantenga un Tribunal Supremo absolutamente parcializado. Y eso lo vamos a ver porque es muy fácil de evaluar. En el caso de la Sala Constitucional, por ejemplo, ver cuándo pierde el gobierno, y en la Sala Político-Justicia cuándo pierde el gobierno. Si eso no va a ocurrir, como tristemente esperemos que pase, pues entonces veremos que al final el Tribunal Supremo va a seguir siendo igual. En este caso peor, porque además hay un fraude constitucional de por medio.